En el mundo podemos ver diferentes tipos de madres, pero Dios en su palabra tiene ejemplos de madres que fueron usadas por Él. Sí, vamos a ver, como dijimos, a estas tres madres que nos dejaron su ejemplo. El primer ejemplo es de Jocabed, la madre de Moisés. Y el versículo que vamos a ver ahora es Éxodo capítulo 2, versículo 3, que dice: pero no pudiendo ocultarle más tiempo, tomó una arquilla de juncos y la calafateó con asfalto y brea y colocó en ella al niño y lo puso en un carrizal a la orilla del río. Los padres de Moisés son expresados, son mencionados allí en Éxodo capítulo 6, versículo 20, pero en especial Jocabed tuvo un papel importante para que el propósito de Dios se cumpliera en Moisés. ¿Sí? Nació en un periodo en donde Faraón ordenó que echaran al río a todo hijo varón que naciera. ¿Sí? Y eso lo podemos ver allí en Éxodo capítulo 1, versículo 22. Entonces Faraón mandó a todo su pueblo diciendo: echad al río a todo hijo que nazca y a toda hija preservad la vida. Esto era debido al temor que tenían los egipcios, ¿no? De que el pueblo hebreo crezca demasiado en fortaleza, ¿sí? Siendo más hombres que mujeres, y así puedan llevarlos a la batalla y vencerlos. Ese era el temor que tenían, ¿no? Los egipcios. Se estaban constituyendo un pueblo fuerte en cantidad. Éxodo 1, 9 y 10 dice aquí: el pueblo de los hijos de Israel es mayor y más fuerte que nosotros. Inclusive dice la Biblia que ya eran un pueblo que podrían haberle hecho frente, ¿no?, a los egipcios, pero ellos ya estaban acostumbrados a esa esclavitud, que llevaban aproximadamente unos 40 años, y tenían ese temor y necesitaban de un caudillo, de alguien que lidere, ¿no?, a su pueblo. Pero Dios, dice, tenía un propósito para la vida de Moisés. Y cuando esto ocurre, ¿no?, Dios usa a personas para que sus propósitos se cumplan. Dios utiliza a personas que están dispuestas a llevar a cabo su misión, su tarea. En este caso, Dios usó a la madre de Moisés, a Jocabed, ¿sí? Jocabed era una mujer como todas, con amor hacia sus hijos, dispuesta a cualquier cosa para preservar la vida de su hijo. Ella estaba dispuesta hasta lo último de hacer por sus hijos. Su nuevo hijo, como dice allí en Éxodo 2.2, era hermoso, ¿sí? Dice: la que concibió y dio a luz un hijo, y viéndole que era hermoso, dice, lo escondió 3 meses. Pero más allá del aspecto físico, ¿no?, el amor de una madre no podía concebir la idea de que le iban a quitar la vida a su hijo, a ese hijo hermoso. Y cuando nace un hijo, tanto para la madre como para el padre, cuando nace un hijo, y lo ve todo arrugadito, todo hinchadito, ¿no?, con los ojitos pequeños, para la madre es hermoso, para el padre también. Por esa razón, Jocabed escondió a su hijo por 3 meses, ¿sí? Ella decía: pero ¿cómo yo como madre voy a permitir que maten a mi hijo? Y fue la madre que escondió a su hijo. Las cosas se complicaron, ¿y qué pasó? Ella no pudo esconderlo más. Lo más fácil era entregarse y permitir que su hijo sufriera el mismo final que todos los hijitos varones que nacieron en esa época. Pero su madre no estaba dispuesta a que esto ocurriera. Pero ya no podía esconderlo más. Los soldados iban de casa en casa buscando a ver si alguna estaba escondiendo algún hijo varón. Por lo que hizo fue hasta lo imposible, ¿no?, por tratar de preservar la vida de Moisés. Y, y algo interesante, ¿no? Ella hacía todo esto sin saber que estaba preservando la vida del libertador del pueblo de Israel, ¿no?, un caudillo al que Dios utilizaría para dicho fin. Ella no sabía nada, pero ella fue un instrumento en la mano de Dios.
El amor desmedido de Jocabed por su hijo fue el arma que Dios utilizó para proteger la vida de Moisés. Jocabed tuvo un premio, puesto que a pesar de que la hija del faraón tomó como posesión, Jocabed estuvo cerca de él por mucho tiempo. Y nosotros conocemos allí la historia, ¿no?, que cuenta allí en Éxodo capítulo 2, del 8 al 10, donde dice: y la hija de Faraón respondió, entonces fue la doncella y llamó a la madre del niño, a la cual dijo la hija de Faraón: lleva a este niño y críamelo y yo te lo pagaré. Y la mujer tomó, dice, al niño y lo crió, y cuando el niño creció, ella lo trajo a la hija del faraón, la cual lo prohijó y le puso por nombre Moisés, diciendo: porque de las aguas lo saqué. ¿No? ¿Cómo es Dios? ¿Cómo mueve las piezas de la vida para que esta madre angustiada, que seguramente ella daba por perdido a su hijo, Dios la recompensó para que pudiera criarlos, para que pudiera criar a Moisés durante esa etapa de crecimiento cuando son muy bebitos los niños. Elena de White, en la historia de los patriarcas y profetas, en la página 249 y 250, dice lo siguiente: cuán extensa en sus resultados fue la influencia de aquella sola mujer hebrea. A pesar de ser una esclava desterrada, toda la vida de Moisés y la gran misión que cumplió como caudillo de Israel dan fe de la importancia de la obra de una madre piadosa. Ninguna otra tarea se puede igualar a esta. En un grado sumo, dice, la madre modela con sus manos el destino de sus hijos. Qué importante, ¿no? Influye en las mentes y en los caracteres y obra no solo para el presente, sino también para la eternidad. Cuán importante entonces es el trabajo, la tarea de una madre, ¿no? La madre tiene esa posibilidad de estar en contacto estrecho con sus hijos. Sigue diciendo la hermana Elena de White, dice: siembra la semilla que germinará y dará fruto, ya sea para bien o para mal. La madre no tiene que pintar una forma bella sobre un lienzo, ni cincelarla, dice, en un mármol, sino que tiene que grabar la imagen divina en el alma humana. Comprenda, dice la hermana Elena de White, comprenda toda madre que su tiempo no tiene precio. Su obra ha de probarse en el solemne día de la redención de cuentas, ¿no? Qué importante el trabajo de una madre, el trabajo que tiene que estar con sus hijos, ¿no? Dice, dice, grabando la imagen divina en el alma humana, ¿sí? Ese es el trabajo, y es un gran ejemplo la historia de Jocabed. La mayoría de las madres no se dan cuenta de la importancia que tienen para que los propósitos de Dios se cumplan en la vida de sus hijos, y no las tenemos que culpar. Ellas tratan con todo el amor posible de criar a sus hijos, de educarlos lo mejor que pueden para que sean hombres y mujeres de provecho, pero llega un momento en donde todo ese sacrificio y esa dedicación tiene su premio. Pues nunca sabemos, ¿no? Cuando llevamos a un hijo en los brazos, una madre lleva a uno de sus hijos en sus brazos, si no está llevando a un próximo caudillo de Dios, ¿no? A alguien tal vez que Dios va a utilizar para su obra, para llevar la predicación del Evangelio, ya sea un pastor, ya sea un doctor misionero, ya sea un enfermero, alguien interesado, preocupado por su pueblo, ¿no? Para que sea un líder, ¿no? Ninguna madre, ningún padre, cuando lleva a un hijo en brazos, cree o piensa y dice: mirá, acá estoy llevando a un Moisés, o acá estoy llevando a otro personaje importante de la Biblia. Toda madre influye directa o indirectamente para que los planes de Dios, dice, se cumplan en sus tan queridos hijos. Por esa razón, cada uno de nosotros tenemos la responsabilidad de honrar a nuestras madres.
Y seguramente vos te acordás de tu mamá. ¿Te acordás cuántas veces tu mamá estuvo a tu lado, acompañándote en aquellos momentos difíciles, de angustias? Como también estuvo tu mamá en aquellos momentos de felicidad y de alegría. Este, Nosotros tenemos esa responsabilidad de honrar, ¿no?, a nuestras madres, de obedecerlas, de bendecirlas, puesto que ellas han dedicado los primeros años, los primeros tiempos de nuestra existencia para cuidarnos, para protegernos. Sin que eso hubiera pasado, no pudiéramos nosotros estar acá, ni escribiendo, ni leyendo, ni haciendo cualquier otra cosa. Eh, Tal vez tú puedas decir, yo no tuve una mamá cerca. Y quizás así lo quiso Dios. Pero alguien tuvo que cumplir con esa función tan importante, ya sea tu padre, ya sea tu tía, ya sea tu abuela, o alguien a quien Dios envió para que te cuidara y te protegiera, y ahora estés gozando de una vida llena de bendiciones de parte de Dios. Entonces aquella persona que vos considerás como una madre, no, como está el dicho, no es padre el que hace un hijo, sino el que los cría, ¿no? Sino el que está al lado de sus hijos. Bueno, una madre también. Pueden haber sido diferentes motivos por los cuales tu mamá no estuvo a tu lado, pero Dios pone a una persona para que te acompañe. ¿Será que vos sos una madre como Jacobet, que estuvo dispuesta a darlo todo por su hijo, hasta su propia vida? Seguramente que sí, ¿no? Seguramente que sí. El otro ejemplo es el ejemplo de Ana, la madre de Samuel. Y el versículo, podríamos decir así, clave, que llama a mí mucho la atención, es 1 de Samuel capítulo 2, versículo 19. Y dice, y le hacía a su madre una túnica pequeña y se la traía cada año cuando subía con su marido para ofrecer el sacrificio acostumbrado. Qué lindo es cuando una madre anhela a su hijo, cuando éste es esperado, y más aún cuando éste es pedido a Dios. Qué lindo es cuando tanto el papá como la mamá son unidos a la hora de buscar un hijo y es esperado. Algunas veces puede demorar ese pedido, puede demorar ese deseo de ser padres, pero llega un momento en que te planteas, la vida pasa rápido y qué lindo sería pasar este tiempo con un hijo. Por lo que nosotros leemos en las primeras líneas del libro de Samuel, allí en el capítulo 1, nos damos cuenta que Ana, ella era una mujer entregada a la comunión con Dios. Y qué ejemplo más lindo para todos aquellos que anhelamos, ¿no? Que milagros ocurran en nuestras vidas. ¿Qué había pasado con Ana? Y es una historia conocida. Ella era una mujer que no se le había concedido el tener hijos. Nosotros lo podemos ver allí en 1 de Samuel capítulo 1:5. Pero Ana daba una parte escogida, pero a Elcana, dice así, ¿no?, el versículo, pero a Ana daba una parte escogida porque amaba a Ana, aunque Jehová no le había concedido tener hijos. O sea, Elcana, por sus otras mujeres, ofrecía sacrificio no solamente por sus mujeres, sino también por sus hijos. En cambio, a Ana le daba una parte escogida, nada más como para realizar los sacrificios, ¿sí? Por este motivo, por el hecho de no tener hijos, las otras mujeres del Cana la irritaban, la molestaban. Y miren lo que dice allí en 1 de Samuel capítulo 1 versículo 6. Y su rival la irritaba, enojándola y entristeciéndola, porque Jehová no le había concedido tener hijos. ¿Sí? Qué momento tan duro para la vida de Ana, seguramente. Porque en esos tiempos el hecho de no poder tener un hijo era más o menos como una maldición, ¿no? O sea que Ana llevaba una carga pesada.
A pesar de no tener hijos, su marido Elcana la amaba. Pero como toda mujer, Ana quería tener un hijo. Le quería dar un hijo a su esposo, por lo cual ella oraba mucho a Dios a tal punto de desgarrar su alma delante de Jehová. Y nosotros lo podemos ver allí en Primera de Samuel capítulo 1 versículos 10 y 15. Ella con amargura de alma oró a Jehová y lloró abundantemente. Y Ana le respondió diciendo, no, Señor mío. Ese dice el versículo 15. Y Ana le respondió diciendo, no, Señor mío, yo soy una mujer atribulada de espíritu. No he bebido vino ni sidra, sino que he derramado mi alma delante de Jehová. Eso era lo que había hecho Ana cuando le fue a pedir a Dios que le dé un hijo. Ella había derramado su alma delante de Jehová. Dios nunca va a rechazar una oración como la de Ana. De esas oraciones que suben al cielo y que llegan como un olor grato delante del Señor. ¿Y qué pasó? ¿Se acordó Dios de Ana? Al tiempo, Dios se acordó de Ana y respondió su petición. Allí en los versículos del capítulo 1, versículos 19 y 20, dice, y levantándose de mañana, adoraron delante de Jehová y volvieron y fueron a su casa en Ramá. Y Elcana se llegó a Ana, su mujer, y Jehová se acordó de ella. Aconteció que al cumplir el tiempo, después de haber concebido, Ana dio a luz un hijo, y le puso por nombre Samuel, diciendo, por cuanto lo pedía Jehová. Qué lindo nombre, ¿no? Samuel, por cuanto lo pedía Jehová. Ana es un ejemplo de madre que anhelaba un hijo, pero más que todo, ella anhelaba servir a Dios, a tal punto de que ella misma había decidido entregar a su hijo por completo para que sirviera a Dios. Podemos ver leer, ¿no? Allí en el versículo del inicio, que Ana cada año hacía una túnica especial para Samuel y se la llevaba al templo en donde Samuel era un digno servidor de Dios. Una madre en el cual nosotros podemos ver que hizo de su hijo un servidor y luego fue un gran profeta de Dios. Miren lo que dicen, hay unas citas de la hermana Elena de White, donde dicen, mientras la madre tejía cada una de las fibras de la pequeña prenda, rogaba a Dios que su hijo fuese puro, noble y leal. No pedía para él grandeza terrenal, sino que solicitaba fervorosamente que pudiese alcanzar la grandeza que el cielo aprecia, que honrara a Dios y beneficiara a sus conciudadanos. Miren qué lindo, ¿no? Esto está en Historia de los Patriarcas y Profetas, página 617, ¿no? Mientras la madre tejía cada una de las fibras de la pequeña prenda y se rogaba a Dios que fuese un hijo puro, noble y leal, ¿no? Qué importante. Ana, esta es otra cita, Ana, la esposa del Elcana, era una mujer piadosa y de gran devoción. La rectitud, la humildad y una firme confianza en Dios eran sus rasgos principales de carácter. De Ana podría decirse, en las palabras del sabio, el corazón de su marido está en ella confiado, ¿no? Proverbios capítulo 31, versículo 11. ¿Sí? Esto está en una de las revistas, los libros, las señales de los tiempos, ¿sí? De unos escritos de la hermana Elena de White. Ejemplo de madre, una mujer piadosa y de gran devoción, una mujer que tenía toda la confianza de su marido. ¿Será que nosotros, y yo tengo recuerdos de mi mamá, ¿no? Que ella ahora está en Salta. Yo siempre tengo en mis recuerdos los momentos de oración de ella, cuando todos nos íbamos a dormir.
Yo veía que pasaba la sombra de mi mamá en la oscuridad y ella se iba a orar. Varias veces la encontré orando de rodillas. Seguramente oraba ella por sus hijos. Seguramente oraba por mí, por mis hermanos, ¿no? Y eso es lo que Dios quiere de una madre. Y yo estoy seguro de que cada madre de la iglesia ora por sus hijos. Y esto es algo importante porque Dios tiene que estar en la vida de cada uno de nuestros hijos, ¿no? Y la madre tiene una responsabilidad grande, tanto como el padre, ¿sí? No dejemos de lado tampoco a los padres, pero mañana es el Día de la Madre, por eso estamos hablando acerca de ellas. El tercer ejemplo es sobre María, la madre de Jesús. En Lucas capítulo 2:7 dice, y dio a luz a su hijo primogénito, y lo envolvió en pañales y lo acostó en un pesebre porque no había lugar para ellos en el mesón.